Bueno, muy feliz de estar aquí compartiendo con dos personalidades que nos pueden iluminar un poco, mucho, sobre lo que ha pasado en las elecciones la semana pasada. Hay tantos detalles que discutir sobre estas elecciones que no va a alcanzar con un programa, sino tenemos que hacer como una especie de, yo creo que ciclo de debates, más que nada. Muy feliz le decía, entonces estoy con Clide Soto. Bueno, ella es feminista, defensora de los derechos humanos, investigadora, etcétera, etcétera, un gran currículum. Pero empiezo por ahí. Hola Clide, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Hola a toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y está con nosotros también Guzmán Ibarra. Él está en Chile en este momento, pues politólogo, fue profesor de ciencia política en la Católica. Bueno, ya ha trabajado con muchas organizaciones con temas relacionados justamente a elecciones. ¿Cómo está, Guzmán? Muy bien, Leo. Un saludo a Clide y a la audiencia. Y bueno, gusto estar aquí con ustedes y conversar un poco sobre lo que pasó el domingo. Así es. Quiero arrancar con el tema de la lista desbloqueada. A ver quién me dice cada uno de ustedes, porque esto se discutió mucho, fue como una bandera del partido Patria Querida, que yo creo que supo aprovechar un momento de años de que la gente hablaba que la lista sábana, que entra González Dar, que entra Víctor Bogado, etcétera. Incluso el Frente Guazú terminó votando a favor, cosa que no hubiera hecho, porque iba a perder de todas maneras. No pudo dejar ni siquiera un testimonio, ¿no? Se vio como embretado en aquel momento, porque también los medios de comunicación todo el día machacaban con la lista sábana. Ahora que tuvimos esta elección con el desbloqueo, aunque sea con una opción única de desbloqueo, ¿qué es lo que ustedes sacan de esto? A ver, Clide. Bueno, yo creo que se movió un poquitito la cuestión de la posibilidad de expresar la voluntad popular, porque dentro de las listas que salieron más votadas hubo un cambio de lugar en varios casos, no en todos, ¿no? Pero me estuve fijando sobre todo en Asunción, porque no tuve tiempo de hacer un análisis de todo el país, pero supe de otros casos también. Que sí hubo gente que estaba en lugares sin expectativa, digamos, de acceder en caso de que hubiese sido una votación de lista sábana total y que accedieron a el espacio de representación por el voto preferente de las personas electoras. No obstante, hay una cuestión que es muy importante decir. La lista cerrada y desbloqueada te obliga, como siempre, a votar por un solo partido o movimiento político, por una sola lista. Y dentro de esa lista puedes hacer una opción preferente. Entonces, aquí sí hubo posiblemente una cuestión que no sé hasta dónde la ciudadanía lo hizo conscientemente, de que las campañas se hicieron por personas. De pronto desaparecieron los nombres de las listas. Ya nadie era ANR, ya nadie era Patria Querida, ya nadie era del partido tal o del movimiento tal, y la gente hacía campaña por su propio nombre. Entonces, posiblemente mucha gente iba a votar por una persona que conocía, sin darse cuenta que también le estaba dando su voto a todo el partido o a toda la lista, ¿no? Creo que eso es algo que hay que analizar hasta dónde esa cuestión fue totalmente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que es clarísimo es que este sistema, y eso siempre fue así, pero ahora se profundizó. Esto perjudica a los pequeños movimientos que no logran consolidar una propuesta compartida. Es decir, la dispersión de las propuestas electorales perjudica muchísimo. O sea, si vos tenés un pequeño movimiento, un pequeño grupo, fantástico puede ser tu grupo, pero te presentás, posiblemente no logres nada. Y eso, si bien siempre fue así, ahora es más grave todavía. Por eso vemos esta concentración tan grande de personas electas, en el caso de Asunción, del Partido Colorado, y otros 3 grupos políticos que logran meter, pero en pequeña cantidad, y muchos que desaparecen del espectro electoral. Entonces, esa dispersión, esa disgregación de las propuestas es algo que perjudica a las propuestas en sí, y yo creo que también es algo que
no solamente es atribuible al sistema electoral en sí, sino a la incapacidad de generar propuestas compartidas de los sectores que están proponiendo cosas desde el ámbito político, partidario o movimentista a la sociedad. O sea, hay que hacer la crítica del sistema, pero también hay que hacer la crítica de los sectores políticos que proponen cuestiones. No puede ser que cada vez que haya una pelea se generen 3 grupos y cada uno vaya con su listita, ¿no? O sea, realmente eso no es algo bueno, en mi opinión, para hacer del resultado electoral un resultado que represente mejor la diversidad. Porque en democracia es importante representar esa diversidad, ¿no? No puede ser que la democracia sea, tengo la mayoría, arraso todo, hago lo que quiero y tengo impunidad, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y por otro lado, bueno, me imagino que después vamos a hablar de esto de la participación ciudadana y la cantidad de gente que simplemente no vota y deja que la elección se maneje en un núcleo que es finalmente minoritario de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda, incluso los jóvenes han participado poquísimo, como viene siendo una constante. Guzmán, te voy a colocar un elemento más, volviendo al mismo tema de la lista sábana o la lista desbloqueada, preferencial. Habíamos visto un video recién donde el conocido Trapo Apuá, Ovelar, dijo él, cuando se estaba tratando este tema, él dijo, esto va a ser un problema para los partidos pequeños. O sea, él realmente advirtió de esto y hoy lo volvió a decir, es decir, el jueves, perdón, lo volvió a decir en el Senado cuando le preguntaron. Él dijo de nuevo lo mismo, digamos, ¿no? Y que iba a afectar principalmente a las mujeres, que también lo dijo Lilian Soto, en aquel momento se estaba discutiendo. Pongo ese elemento, querido Guzmán. Correcto, sí, y bueno, tiene razón, y también tiene razón Clide, y quiero tomar 2 elementos que ella mencionó que me parece que son fundamentales. Lo primero es que efectivamente, como acaba de mencionar Clide, lo que hace el voto preferente, y esto para decirlo de una forma muy simple porque en realidad tiene varios efectos, es cambiar la lógica de la competencia, ¿verdad? Antes la lógica de la competencia era la lógica de la lista, la lógica del partido. Entonces, bueno, se trabajaba en función a lista 1, que si yo somos todos 1, o lista 2, los liberales, los azules, etc. Esa era la lógica. Entonces hay un trabajo con la coordinación y generalmente los más preocupados son los que están en los primeros lugares de la lista y que finalmente son los que terminan entrando. Con este sistema, con el voto preferente, lo que hay es un mayor estímulo para el desarrollo de campañas individuales. Entonces, todos los candidatos tienen, en teoría, potencialmente las mismas posibilidades de entrar. Entonces, todo el mundo empieza a hacer campaña por su lado, ¿verdad? Además, este sistema, digamos, en la teoría tiene otra serie de efectos, en la teoría y en realidad en la política comparada, porque la mayoría de las cosas que estamos viendo ahora en Paraguay, pero que vamos a ver con el correr del tiempo en la medida que este sistema se vaya asentando, van a ser otros efectos nocivos, como por ejemplo el debilitamiento de los partidos. Va a haber una reducción muy grande de la representación política de las mujeres. Va a haber, o sea, eso ya se vio, un encarecimiento extraordinario de la campaña, ¿verdad? De todas maneras, la pretensión, la propuesta original del voto preferente era un poco eso, ¿verdad? Tratar de lograr una mayor conexión, una mayor responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Y aquí también me quiero tomar de algo que dijo Clide, que estoy muy de acuerdo, que tiene que ver con la atribución causal. Es decir, no es que el voto preferente causa todo esto, sino, y esto quiero explicar bien, el voto preferente cambia la lógica de la competencia, ¿verdad? Pero como todo dispositivo, como toda regla, esa regla no se pone en el vacío, sino se pone en un lugar, en un contexto histórico, en un contexto político con determinadas características.
Cuando se aplica en Paraguay, estamos hablando que colocamos en un contexto político donde hay un partido con una extraordinaria densidad organizacional, que tiene presencia en todo el territorio, que tiene representación orgánica en todo el territorio, tiene militantes, tiene marca, tiene dinero, conoce la dinámica electoral, conoce, digamos, todo el procedimiento que hay ahí, tiene el apoyo del Estado, tiene apoyo de recursos privados. Entonces, introducir esta nueva lógica cuando ya estaban esas condiciones, lo que hace, lo que estimula, digamos, el voto preferente es a incrementar la fortaleza que de hecho ya tenía el partido. Entonces, claramente, así, digamos, va operando la causa. O sea, es algo que ya estaba en la realidad y este sistema potencia el rendimiento. Es como que, no sé, tengas una Ferrari y andas por Cacique Lambaré, ¿verdad? Y de repente te dicen, bueno, no hay más Cacique Lambaré y ahora te ponemos una autopista, qué sé yo, de primer nivel. Va a funcionar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa finalmente y es lo que varios de nosotros habíamos advertido en su momento de las complejidades de esto. O sea, trae mucho más perjuicios que beneficios, ¿verdad? Y la otra cuestión que me parece importante también, que se mencionó, es qué pasó con, o qué pasa con los otros partidos, con los movimientos pequeños, los partidos pequeños. Yo creo que el caso del Partido Liberal es un caso aparte que hay que analizar. Ahí hay un desinfle notorio y hay que ver qué tiene que ver, o sea, cómo fue la cuestión de la dinámica interna, los conflictos, el hecho que esté desfinanciado, porque en este sistema se necesita mucho más la cuestión del financiamiento político. Pero ahora, ¿qué pasa con los otros? Bueno, justamente el sistema como genera esta ilusión de que cualquiera nomás puede ser electo porque es conocido, qué sé yo, entonces empiezan a pulular una cantidad de movimientos que se presentan y finalmente terminan fragmentados, ¿verdad? Ahora, y eso otra vez coincido con Clive, el sistema electoral o los dispositivos del sistema electoral no pueden resolver o no deben resolver los problemas de falta de coordinación de las élites políticas. Es un problema de articulación. O sea, si no sé, el movimiento de izquierda los partidos de izquierda quieren mejorar, tienen que coordinarse, estructurarse de un programa, etcétera, etcétera. Pero el sistema no le va a resolver eso. Al contrario, este sistema te va a castigar, ¿no? Así es. El sistema te castiga. Te interrumpo ahí porque quiero volver a Clide con relación a las mujeres como feminista y militante del feminismo. En Asunción tenemos 4 mujeres electas de 24 opciones, digamos. O sea, con esa, siempre se hablaba que el tercer lugar era la mujer. Esa era como una conquista, ¿verdad? Mínima. Tenemos que hablar de paridad también. Sé que hubo listas paritarias, sé que hay más intendentas que en el 2015, pero también hay retrocesos. Porque en esa lista desbloqueada lo que hemos visto es que hay 24 hombres en Asunción, solamente hay 4 mujeres. Sí, efectivamente. Yo todavía no tengo, como te dije, Leo, un análisis estadístico de la totalidad de lo que fueron las elecciones municipales, porque eso lleva un poco de tiempo, son demasiados municipios, hay que hacer un análisis fino y tampoco la justicia electoral proporcionó todavía un análisis por sí mismo, que es algo que solemos hacer. Entonces, en el caso de intendentas hubo un pequeño aumento, pero el aumento es muy mínimo. Estamos hablando de que en el 2015 hubo 10,4% de mujeres intendentas electas y ahora hubo 11,8%. O sea, si vamos a ir aumentando de a 1% en cada elección, vamos a llegar al siglo XXIII por ahí, más o menos con paridad política, ¿no? Yo suelo hacer ese cálculo que es el promedio de aumento de elección tras elección para ver cuál es el ritmo y cuál sería la proyección. Si es que las cosas políticas que como sabemos nunca se pueden decir
siempre no responden necesariamente a una lógica estadística ni a una predictibilidad absoluta. Pero haciendo como un juego de predictibilidad, en realidad, si este va a ser el ritmo de aumento, tenemos que olvidarnos de mejorar la participación política de las mujeres, ¿no? Pero este resultado de las intendencias, lamentablemente, en el análisis histórico que venimos haciendo del aumento de mujeres, se repite en todos los cargos, uninominales y plurinominales. Siempre es peor en los plurinominales, en los uninominales. ¿Por qué? Porque ahí siempre la competencia es uno a uno, gana una persona, ¿no? En cambio, en los cuerpos colegiados existe un aumento generalmente un poquito mayor, pero no mucho más. O sea, no un aumento que nos permita tener una expectativa de una gran mejora. Ahora, el análisis que tenemos que hacer, y que es también un análisis complejo porque hay que ver en qué medida varió el lugar expectable de cada mujer candidata desde el inicio de su carrera, desde la interna, digamos, hasta la elección, y si llegó o no llegó, es en qué medida este sistema perjudica o no a las mujeres. Yo sé que hay muchas opiniones sobre que sí perjudica, pero en mi faceta de investigadora social, yo tengo que decir que todavía no hay un análisis sobre datos de la realidad. Este ya no es un análisis de predicción que vamos a hacer, no es futurología, para decirlo en términos vulgares. Este sería un análisis sobre cómo se movió en la realidad la cosa. Y ese es un análisis que no está hecho todavía. Tenemos impresiones de mujeres que hacen política de que esto perjudicó la campaña, sobre todo por la dificultad de acceso a recursos, por la dificultad de acceso a medios, incluso por la cuestión mediática que muchas veces ignora a las candidatas con expectación o con posibilidades de desarrollar sus candidaturas y de hacerse más conocidas. Tenemos también la idea de que en general las mujeres se vieron perjudicadas numéricamente, pero esa parte numérica yo te voy a deber, porque es mi obligación también hacer un análisis de los números para decir si esto perjudicó numéricamente o no a las mujeres. ¿Qué sería perjudicar? Perjudicar sería, hubo candidaturas que quedaron fuera mucho más que en años anteriores cuando no teníamos las listas desbloqueadas. ¿Se entiende? Porque siempre el patrón también histórico de participación, y esto explico porque es más fácil para mí decir sí, perjudica, pero no es así. Hay que hacer un análisis histórico. Históricamente, la cuestión candidaturas, resultado electoral de las mujeres se movió. Muchas más candidaturas y muchas menos electas. O sea, en las candidaturas todo el mundo pone mujeres, pero el problema es antes teníamos el problema de quienes quedaban en lugares de expectación, al punto que una cuestión clave era que los partidos con mayor expectación de acceso siempre colocaban muchas menos mujeres en sus listas. ¿Por qué? Porque tenían expectativa de meter más gente, que los pequeños partidos que no tenían problema, peleaban por el número 1 nomás de su lista. Y después ponían todo alternado, paridad, nombre, heredera, como se dice acá. ¿Pero por qué? Porque sabían que posiblemente la primera persona nomás iba a ser electa, o como mucho la primera y la segunda. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que analizar si esto perjudicó más de lo que veníamos siendo perjudicadas luego ya las mujeres, ¿no? Entonces, ese es un análisis que se hace sobre los números y se hace en comparación con lo que pasó con otras elecciones donde todavía este sistema no estaba vigente. Ese es un análisis que no está hecho todavía. Posiblemente en unos meses podemos realizarlo, terminar y qué sé yo, pero no es rápido tampoco, porque no es que tenés inmediatamente todos los datos y puedes hacer. Entonces, entiendo, sí, por eso puse Asunción, por eso nomás puse Asunción. Entonces yo quiero poner nomás una alarma de que no seamos tan inmediatistas, ¿verdad? Rápido la elección, ya fue este fin de semana, rápido ya la conclusión de que nos perjudicó, porque hay un análisis que hacer sobre datos de la realidad y esos datos están ahí para ser analizados y procesados, ¿no? Y mucha gente queremos hacerlo, pero necesitamos tiempo, ¿no? Entonces, están las apariencias y están las realidades que se pueden comprobar con información de manera un poco más, más fundamentada, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer desde las ciencias sociales.
Sí, estoy de acuerdo. No, yo por eso puse Asunción nomás como ejemplo, porque ahí hay 4 mujeres de 24, tendrían que haber mínimo Sí. 8 o por lo menos 12, si es que hablamos Ujú. de una supuesta Sí, paridad. Permítame hacer la pausa porque llegamos a la primera pausa. Esto pasa bueno. mucho más rápido de lo que ustedes se imaginan. Y ya volvemos después de la pausa. Bueno, aquí estamos en la segunda parte del programa, tenemos mucho que decir. Yo le quería mostrar un gráfico aprovechando que el Zoom nos deja alguna opción y después vamos a poner en plena pantalla. Esta es una encuesta que hizo la CELAC en el mes de agosto y se le preguntó en un momento dado si vio o sabe en las últimas elecciones si hubo compra de votos en su municipio. 54,5% dice que sí, mucho. Y después hay un porcentaje que acá no veo bien, pero estábamos hablando como del, a ver, 27,8, casi 28% que dice que sí sabía también algo al respecto. Es decir, si llegamos a sumar los dos, estamos hablando casi el 80% entre que sí mucho o algo. O sea, este tema de la compra de votos es absolutamente grave, no hay sanciones, supuestamente se puede ir a la cárcel a alguien. En todos lados hemos visto esto. Yo acá en San Bernardino, donde voté en la escuela, lo primero que escuchaba es gente hablando por teléfono. Che, mándame la plata. No, no puedo ir a buscar. ¿Cuánto necesito? Una impunidad total. Y es tan triste y lamentable, Guzmán, ver este tipo de encuestas, ¿no? Donde la gente dice, sí, abiertamente, sé que hay compra de votos, pero no hay repercusión, no pasa nada. Correcto. Es así, pero digamos, la compra de votos, o sea, el clientelismo entendido como compra de votos es una parte, y yo te diría que es como la parte más dramáticamente manifiesta del clientelismo, ¿verdad? Pero en realidad el clientelismo tiene una raíz mucho más articulada en la vida cotidiana, ¿verdad? Algunos autores hablan de que existe un habitus clientelar, que es decir que es una forma de relacionamiento político, ¿verdad? Y por supuesto, en las elecciones la cuestión de este tipo de transacciones siempre está presente y eso creo que todos los paraguayos es vox populi cuando se menciona esto. Y otra vez, justamente uno de las condiciones, digamos, donde se desarrolla el voto preferente que te advierte la política comparada es que aumenta el clientelismo. Porque además, y esto quiero relacionarlo con lo que mencionaste, Leo, de que la intención inicial del voto preferente era como eliminar a los indeseables de la lista. Y en realidad, lo que hace el voto preferente es que le facilita el trabajo, porque lo que tiene que hacer, en vez de comprar o gastar una enormidad en figurar en los primeros lugares de la lista, lo que tiene que hacer es focalizar la clientela, porque él necesita una cantidad X de votos preferentes para terminar entrando. Entonces, claramente este sistema contribuye a dinamizar mucho más el aspecto de voto preferente. Perdón. Sí, te estamos escuchando. Clide, y con relación a, por ejemplo, el caso de Joana Ortega en Asunción, yo quiero ir a Asunción, ¿cómo se le ha ninguneado, digamos, a ella? Incluso ella hace una denuncia contra Nenecho, después el resto, Nakayama y compañía lo toma, pero no le menciona. Los medios de comunicación hablaban de la candidata opositora, pero no ponía su nombre, es decir, pareciera como que había una intención de hacerla desaparecer. Sí, totalmente. Fue un caso bastante interesante como para un estudio de caso de participación, ¿no? Era una candidatura que venía desde hacía tiempo. Entiendo yo que no tenía una presencia con intención de voto importante, entonces siempre quedaba fuera de los debates y de pronto hace una acción ciudadana que podría ser cualquier candidato o candidata o ciudadana o ciudadano que no aspirara a ningún cargo político y pone en evidencia una cuestión que es impresionante, ¿no? Que es la documentación que nos permite sospechar de una altísima corrupción en el manejo de los recursos públicos de la pandemia.
Y entonces ahí empieza una movida que es ningunear, acusar de por qué hiciste eso ahora, porque, o vení con nosotros ahora que la gente que te hiciste más conocida, etcétera. O sea, realmente una campaña bastante sucia, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que Johanna es mujer, pero también con que viene y rompe una lógica de una campaña que estaba atada a la tradición. O sea, para mí, esta era una campaña que estaba destinada a terminar como terminó sin Johanna, sin Nenecho Papers, etcétera, pero peor, ¿no? Y que realmente la acción de Johanna movió un poco el panorama electoral y la preocupación acerca de qué iba a pasar con el resultado electoral. Y eso, la verdad, creo que Milda Rivarola dijo en estos días que en las elecciones mucha gente trató de posicionar a su candidatura o a su propuesta política con miras al 2023. No sé qué fue, pero lo que sí estoy segura es que las elecciones desde la oposición no se estaban jugando para ganar. Se estaban jugando con un discurso muy tibio, por una cuestión de reproducir cuestiones que no apelaban a la ciudadanía, etcétera. Y el caso de Johanna movió para mí una manera ejemplar de hacer política, que es ir al corazón de la cosa pública, porque eso es hacer política, ¿no? O sea, dedicarse y disputar la cuestión pública, de cómo se maneja lo público, lo colectivo, lo de todos. Y Johanna hizo política por excelencia en ese sentido. O sea, no es si soy más linda, si sé cortar sandías o si hago un mejor show o si bailo mejor, ¿no? O si soy de tal color. Es cómo estamos manejando la cosa pública y cuál es la propuesta. Y eso evidentemente vino a marcar un hecho disruptivo en la tradición política, ¿no? Acostumbrados a otra cosa. A mí me parece una cuestión muy interesante, obviamente, para que esto resulte, porque acá existe mucho hartazgo ciudadano, existe mucha crítica colectiva, incluso hubo manifestaciones en marzo que fueron bastante fuertes por el manejo de la cosa pública en salud, porque la gente estaba harta de vender todos sus bienes para comprar unas pastillas, ¿no? Por el COVID. Entonces, ahora, que ese hartazgo, que ese cansancio se traduzca en una propuesta capaz de conmover el poder político y de quienes están ocupando los poderes y cómo manejan. Ese es un desafío grande en Paraguay, histórico, de siempre. Entonces, yo valoro lo que pasó con Johanna como una demostración de que podemos hacer política apuntando a movilizar el manejo de lo público y la propuesta de manejo de lo público. Y dejar este estilo prebendario, clientelar, tradicional y descolgado de las realidades de la gente atrás, porque eso sería un aporte a la democracia en Paraguay. Guzmán, vos hablas mucho y has trabajado mucho con el tema del financiamiento político y lo mencionaste hace un rato de las ventajas que tiene el Partido Colorado en realidad con todo esto, ¿no? Y ahora se ha dado también el caso, y esto es importante que la gente pueda entender, que hay muy partidos con las concertaciones y partidos como el caso Partido Liberal y el Frente Guazú, que no recibieron el subsidio electoral a tiempo, que es con lo único que puede financiar la campaña. No tienen ellos un CARTES, ellos no tienen el poderío económico que tiene el Partido Colorado, y parecía ser un plan del Tribunal Superior de Justicia Electoral que le prometió que le iba a dar el dinero antes de la elección y no les dio. Ahora le dice, le vamos a dar ya la otra semana cuando ya no es necesario, digamos. Es como, tenemos toda la ventaja, más lo que mencionaste, y además yo te ahogo económicamente para que vos no tengas cómo financiar. Sí, no, claramente, Leo, o sea, hay una serie de condiciones y esto es bastante curioso, ¿verdad? Pero en realidad, en Paraguay, el subsidio electoral se da después de las elecciones. Entonces, cuando uno no tiene posibilidades de recurrir a crédito, es más difícil, entra en el mercado negro del financiamiento político, ¿verdad? En los préstamos, con intereses usurarios, etc. Entonces se complica más con aquellos que menos tienen. Entonces, así siempre funciona el sistema electoral. Tiene dinámica que le premian a unos y le castigan a otros. Entonces,
digamos, con esta variación de la lógica de competencias, el financiamiento político, que ya era importante y además está completamente o muy desregulado, va a tener un peso más fuerte. Fíjate que una característica que tienen los países donde el voto es, la competencia, digamos, por cargos individual, son cargos uninominales, hay topes máximos que pueden gastar los candidatos. Y si uno no puede pasar esos topes. En las elecciones municipales no había topes. Y ahora, aunque hayan topes, tenemos el problema en Paraguay que gran parte del dinero se maneja fuera del mercado formal, ¿verdad? En negro. Entonces, eso también genera una situación bastante compleja desde el punto de vista del control. Y a eso podemos sumarle toda la situación de la frontera, con el tema del narcotráfico, con el tema de otro tipo de ilícitos, que realmente se potencia porque nosotros ya veníamos con sendas debilidades, ¿verdad? Hay que recordar que lo que se controla en Paraguay es lo que los partidos políticos dicen que gastaron. No lo que realmente se gasta. Entonces, ese es un tema realmente complejo. Me parece que también, digamos, algo que previo a la aprobación de este cambio se mencionó, tiene muchísima incidencia en la representación política de la mujer, porque como las campañas son individuales, entonces los recursos son fundamentales para hacerse conocer, no sé, para tener presencia territorial. Entonces te afecta completamente ahí, ¿verdad? Es realmente una situación, como mencionaba, ya veníamos mal, y este sistema lo que hace es mostrarte de una forma todavía mucho más brutal las asimetrías que existen en la competencia, ¿verdad? Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Paraguay, el sistema de partidos, es la asimetría en la competencia. Y el sistema electoral contribuye a eso. Bueno. Clide, tenemos que pensar para el 2023 también, y sabemos que entre las grandes ciudades, Asunción quedó con el hecho Papers, con toda la corrupción que hemos visto, y genera una especie de impotencia y tristeza, ¿no? La gente dice, ¿cómo se le puede premiar de nuevo gana el corrupto, ¿no? Incluso a veces Color puso así muy grande en la tapa. Pero bueno, ganó Prieto en Ciudad del Este, y volvió a ganar en una alianza, digamos, en Pedro Juan Caballero, de hecho ya estaban los liberales. Es decir, hay algunas cosas que tenemos que sacar también en conclusión, porque en lugares muy, muy colorados como Ciudad del Este y Encarnación, hoy están en manos de la oposición. ¿Qué te dice eso a vos? Bueno, sobre todo una cuestión que me parece que es fundamental también para mejorar lo que es la vida política y la democracia en Paraguay, que es que el poder no se juegue solo en Asunción y desde Asunción. Creo que hay un concejal electo en Encarnación, que no sé si su lema o algo que dijo mucho es: el cambio en mi país comienza en mi ciudad. Y a mí eso me parece importante, o sea, que la irradiación de la vida política y de las propuestas, del debate social del político, pueda de manera progresiva anclarse mucho más en los territorios diversos del Paraguay, en los departamentos, en las diversas culturas, en los pueblos indígenas, en las personas que han estado fuera del poder, porque eso descentra, digamos, el poder, o sea, hace que el poder que siempre estuvo concentrado en Asunción, en un partido, en los hombres, en la gente que no es indígena, en la gente que es capitalina o del departamento central, o sea, esté cada vez un poco más distribuido, y también la democracia con eso se fortalece el debate político. Bueno, me parece que los ejemplos de Ciudad del Este y Encarnación son los que estamos mirando con mucha atención, que la gente señala que, bueno, que son lugares donde hubo cambios importantes, y efectivamente fue así, y no fue ahora nomás, o sea, son procesos que comenzaron hace tiempo, que se propusieron, por ejemplo, eliminar las mafias en Ciudad del Este,
No sé hasta dónde lo lograron, pero están haciendo un cambio político que efectivamente tiene que tener un impacto en cómo se maneja la cosa pública y cuál es el rol de estos sectores mafiosos, narcopolíticos, clientelares, que básicamente lo que hacen es destruir la posibilidad de convivencia democrática en el Paraguay. Y agrego en esos sectores los sectores que no solo no quieren democracia, sino que no quieren derechos humanos, porque muchas veces están alineados con los sectores antiderechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, etc. Entonces, tenemos que prestar atención a los lugares donde se centra el poder, que no son procesos homogéneos, no es que todos están de acuerdo y hacen lo mismo, pero muchas veces que en varios lugares se produzcan estos fenómenos va generando una tendencia que efectivamente puede marcar el futuro del Paraguay. Y eso a mí me parece extremadamente relevante. Sobre las listas desbloqueadas, yo quiero decir que esto fue como un caramelito que dieron a la ciudadanía que pedía el fin de las listas sábanas, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y tienen autoría política también estos procesos. O sea, ¿quiénes son los autores? O sea, era tanta la movilización y después vino el golpe del 2012, porque antes del golpe era una movilización intensa por el fin de las listas sábanas, y luego vino esta propuesta que baja el nivel de movilización y dice cambiamos las cosas, pero si cambiamos para no cambiar o para estar peor, tenemos que revisar. Somos un país democrático, tenemos que discutirlo, revisarlo y hacer una nueva propuesta. Se puede hacer. Me queda muy poco tiempo. Hablando nomás de eso de las intendencias, tiene que ver también con tal vez un premio a la gestión, ¿verdad? La gestión de Prieto, También. la gestión de Id. Creo que en Villa Lisa también el intendente ganó enormemente y, por su gestión en pandemia. Quiero terminar, Guzmán, contigo preguntándote si el eslogan ANR nunca más fue positivo o negativo, porque algunos dicen no, no sirvió de nada, y otros piensan, y recordamos que el ANR nunca más nació en marzo, justamente en ese momento de la pandemia, donde no había remedios, no había vacuna, no había trabajo. Era una movilización ciudadana, incluso vista desde el exterior. Mucha gente llamaba a preguntar qué pasa en Paraguay. Ahí nació esto. ¿Qué pensás del hashtag ANR nunca más? Mira, no es mi zona de experiencia la comunicación política, así que tengo poco para aportar. Sí lo que puedo, y lo que digamos es evidente en la historia política paraguaya, es que el Partido Colorado tiene, y creo que ahora en estas elecciones municipales se vio mucho más, hay mucha estabilidad en su participación y su fidelidad partidaria, que difícilmente eso pueda cambiar, ¿verdad? De hecho, ya estamos viendo que no importa, digamos, mucho la gestión, los cambios, el contexto de la pandemia, el comportamiento, el patrón de comportamiento electoral se mantiene, incluso se supera. Entonces, no veo que por ese lado cambie, ¿verdad? La otra cuestión que sí a mí me parece fundamental es la posibilidad de estructurar un discurso programático alternativo, ¿verdad? Y quizá en un sentido positivo, digamos, de plantear cosas, ¿verdad? Eso a lo mejor puede tener mucho más provecho para grupos emergentes, partidos menores, que centrar, digamos, la dinámica en un enemigo común, ¿verdad? Eso a lo mejor en términos inclusive de construcción organizacional no te da mucho rédito, ¿verdad? Porque simplemente implica la anulación del otro, ¿verdad? Y bueno, uno puede tener muchas críticas por el Partido Colorado, pero a mí no me convence un discurso que plantee que otro no exista, ¿verdad? Que se le ganen con votos y ya está, ¿verdad? No que no exista, ¿verdad? Que exista, pero bueno. Me queda 30 segundos, Clide, sobre esta pregunta, si querés agregar algo. Solamente que ANR nunca más es un lema ciudadano surgido del hartazgo, del cansancio de un momento sumamente crítico. No hay que confundir. Es el lema de las manifestaciones callejeras
de lo que es un lema de campaña política. Esto no fue un lema de campaña política de nadie, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Y lo que dice la ciudadanía cuando se manifiesta o en las redes es importante escuchar también. Y representa un lema de Máximo, pero no es un lema de desaparición, es un lema de cambiar lo que habitualmente ha traído el Partido Colorado con su forma de hacer política. Y creo que hay que diferenciar totalmente lo que es un lema de campaña, ¿no? Entonces, eso me parece relevante. Muchísimas gracias, Clide, por tu tiempo. Gracias, Leo. Gracias a toda la audiencia. Guzmán, muchas gracias. Un gusto verte, Guzmán. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Clide. Y saludos a todos. Que estén bien. Vamos a la pausa nosotros y ya volvemos después de la pausa.